Él así es tu voluntad. Y al darnos, Padre Santo, conforme a lo que hemos pedido, permítenos volvernos a ti y servirte. En nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, amén y amén. Bueno, el día de hoy continuamos con lo que es nuestra enseñanza. Sí, el estudio de la Segunda Confesión de Fe Bautista de Londres. Y el tema de hoy es el número 9. Pueden sentarse, perdón. El tema de hoy es el número 9 y el tema es del libre albedrío. Sí. Entonces, nos dice que la primera pregunta que traíamos es, ¿qué es el libre albedrío? Y para contestarla de una manera rápida, dice que es la capacidad de los seres humanos como agentes morales de hacer decisiones según su criterio. Y esta definición lo tuvimos de la Biblia de Estudio de la Reforma. Y repito nuevamente, ¿qué es el libre albedrío? Dice que es la capacidad de los seres humanos como agentes morales de hacer decisiones según su criterio. Más adelante lo vamos a desarrollar. Y luego nos dice, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar como una elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer el bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿Y esto qué significa? Lo vamos a ver ahorita en Mateo 17:12 y en Santiago 1:14. Y cuando nosotros vemos estos ejemplos, nosotros nos damos cuenta que cuando la palabra o la confesión nos muestra el libre albedrío, o qué es la voluntad del Señor conforme a esto, nosotros podemos ver que el Señor no ha hecho robots, no ha hecho como si fuera para seguir exactamente como debiera o como quisiera Él que fuera, sino que nos ha otorgado la facultad de tener una libertad con respecto a la decisión. Un ejemplo de esto es Mateo 17:12 nos dice, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Si nosotros vemos este primer punto, nosotros podemos observar que nadie obligó al hombre a hacer lo que había hecho, sino que el hombre de su propia voluntad obró para mal. Entonces, no fue que haya sido obligado, sino que él de su voluntad lo hizo. El hombre decidió solo. ¿Alguien forzó al hombre a hacer lo que hizo? No, fue por cuenta propia. Y Santiago 1:14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Qué quiere decir? Que conforme al deseo y a la concupiscencia que hay en el corazón del hombre, conforme a esta, decide. Nadie lo forza, nadie lo obliga, sino que conforme a lo que él piensa o siente, lo hace. Esto quiere decir que nadie nos obliga a hacer lo que hacemos. Lo que decidimos, lo hacemos por nuestra voluntad. El punto número 2 nos dice, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer aquello que era bueno y agradable a Dios. Si nosotros vemos en el primer punto, nosotros nos damos cuenta que el Señor, como había dicho, no hizo robots, no hizo personas como en una computadora que le hace un enter y comienza a hacer exactamente lo que tú le has dicho, sino que Él nos creó con esa facultad de ser, ¿qué? Libres. ¿Sí? Más adelante vamos a ver para qué es esa libertad. Y en este punto nos dice que el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer aquello que era bueno y agradable ¿a quién? A Dios. Entonces, las únicas dos personas creadas con esta capacidad de elegir fueron Adán y Eva en el principio de los tiempos, ya que fueron creados por Dios. Ellos tenían la capacidad de elegir. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pecaron. Entonces, ¿a quiénes
Eclesiastés 7:29 nos dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿a quiénes hizo el Señor rectos? Y en Génesis 1:27 nos dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios la creó, varón y hembra los creó. ¿A quién? A Adán y a Eva. Entonces, el Señor en su amor y bajo esa libertad dio al hombre la capacidad de escoger. El Señor le dio a Adán y a Eva dos opciones. ¿Cuáles fueron esas opciones? En Génesis 2, 16 y 17 vemos, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces, si nosotros podemos observar aquí, hermanos, es el inicio o aquí comienza el libre albedrío para el hombre. Porque el Señor Dios dio al hombre que por ellos mismos obedecieran ¿a quién? Al Señor. Entonces, si nosotros vemos el primer punto, el Señor nos crea libres. Después de esto, el Señor nos crea o nos forma a imagen y a semejanza suya. ¿Para qué? Para que conforme a esa libertad que Él nos dio, hiciéramos conforme a qué? Conforme a lo que Él había mandado. Y Él había ordenado únicamente dos cosas. De todo lo que tienes puedes comer, nada más de esto no. Y el hombre escogió ¿qué? Desobedecer. El hombre en esa facultad que Dios le da, el hombre decidió desobedecer. Y luego continuamos y dice, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Ahora, cuando nos dice que era inestable y que podía caer, hace referencia a Génesis 3:6. Y Génesis 3:6 nos muestra, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Si nosotros observamos con respecto a la palabra, ¿qué les podía haber faltado a ellos, hermano? Nada. Ellos fueron creados en un mundo perfecto, porque hubo un tiempo en el que el mundo era perfecto. Y en ese mundo de perfección ellos fueron plantados. Y se les dijo, de todo podrás comer menos de esto. Entonces, ¿qué les pudo haber faltado a ellos? Nada. Para empezar, eran libres como habíamos dicho. Entonces, ellos eran libres completamente y en esa libertad dada por Dios solo tenían que hacer una cosa. ¿Qué fue lo que les pidió el Señor? Obediencia. Obedecer. Y ellos decidieron lo contrario, desobedecer lo que originó el pecado. Dice, cuando el hombre peca en contra de Dios o en contra de las ordenanzas de Dios, ¿qué pasa? El hombre es apartado de la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra, nosotros sabemos que cuando ellos se rebelan contra el Señor ¿qué hace? Los aparta de Él. Ellos tenían una relación directa, hermano. Ellos tenían esa comunicación con Él, esa comunión con Dios cara a cara. Y si ellos, estando en ese lugar perfecto, en ese libre albedrío, pecaron, ¿qué podemos esperar nosotros? A ellos no había nada que los tentara, no había nada que los moviera, únicamente ese mandamiento, puedes comer de todo, a excepción de esto. El punto 9.3 nos dice, el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe
a la salvación. Y si nosotros estudiamos la caída del hombre, vemos que el hombre no quiere nada con Dios. Se cree suficiente en sí mismo para cualquier situación. El hombre no se da cuenta de su situación ante Dios. Por esta razón Dios Padre envió a su Hijo. Romanos 5:6 nos dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Y como nos han estado explicando a través de las enseñanzas y de las predicaciones que hemos recibido, nosotros somos apartados del Señor, en automático nos adjudicamos el título de hombre caído y estamos apartados de su presencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Sacrifica a su Hijo. ¿Cuándo? En el momento preciso, murió por nosotros, los pecadores. Entonces, nosotros entendemos que somos incapaces de buscar cualquier bien de Dios para con nosotros. Por esta sencilla razón, Romanos 8:7 nos va a mostrar por qué. Dice: porque la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída, hermanos, al ser apartados de Dios, no busca en absolutamente nada de Dios. Está peleado con Dios. Incluso la misma palabra nos dice que somos enemigos de Dios. Entonces, como nuestra naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, nosotros por nuestra cuenta nunca habríamos de buscar a Dios. Muertos en nuestros delitos y pecados, somos incapaces de aceptar y reconocer nuestro mal. Y como consecuencia nos hacemos enemigos de Dios. Si seguimos leyendo el párrafo en el que estamos, nos dice: por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en pecado, ¿qué es lo que pasa? Efesios 2:1 nos muestra la naturaleza caída del hombre, pero resalta una palabra que mientras estudiaba me llamó la atención, y no es otra cosa sino solo nuestra condición de vida, y esa es la desobediencia al llamado de Dios. Cuando el hombre y la mujer pecan contra Dios, ¿qué es lo que hacen? Desobedecen. ¿Cómo vivimos nosotros a partir de ese momento? En desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque no lo buscamos, porque no queremos lo que nos da, porque no aceptamos nuestro mal. Antes, dice, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Por esto, ¿dónde estamos ahora, hermanos? Por desobedientes, aquí, buscando de mi Padre Dios. Y como comentaban ahorita, buscando de esa paz. Y cuando nosotros tenemos la paz de Dios, podemos tenerlo todo. Así se caiga el mundo a nuestro alrededor. Si el Señor que da la paz está contigo, puedes tenerlo todo. El versículo número 5 nos muestra el amor de Dios por nosotros a pesar de lo que somos. Y dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por su gracia que Dios, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Efesios 2:1 y 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? El Señor nos crea libres, nos da la facultad de pecar o no pecar. Nosotros quebramos esa facultad, decidimos pecar, somos apartados de Él. Y después de eso el Señor tiene que venir
a salvarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no buscábamos y no buscaríamos nunca de Él, no buscaríamos esa relación con Él. Y dice que a pesar de que estamos muertos, Él decide salvarnos. Nuevamente vemos que no es por nosotros, que no es ni por usted ni por mí, porque hasta el día de hoy estamos de pie porque Él nos ha sustentado, porque Él nos ha traído, por su piedad y por su gracia, que es solo el amor el que nos tiene y el que nos da, y de la gracia de la que nos llena, por la cual el día de hoy podemos seguirle. También nos dice, ese mismo punto, dice, no puede por sus propias fuerzas quien el hombre convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Y en Tito 3, 4 y 5 nos dice, en otro tiempo, el 3, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando de nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y nueva vida por medio del Espíritu Santo. Entonces, el versículo número 3 nos muestra la mentira en que vivimos. ¿Cuál es esta mentira? No necesitamos a Dios porque somos buenos. Esta es la mentira más grande que hemos creído en muchas ocasiones. Sin embargo, también vemos que cuando la venda de nuestros ojos espiritualmente es quitada, podemos apreciar el versículo 3. Por tanto, solo hasta que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, nosotros tenemos el querer como el hacer para seguir al Señor. No antes, y no porque nosotros queremos, sino porque Él ya lo ha dispuesto. ¿Qué significa? Que hasta que nosotros somos limpiados a través de ese Espíritu, podemos ver la condición en la que vivíamos. Y el versículo 3 nos dice que la condición en la que vivíamos, dice que éramos engañados, que éramos esclavos de todo tipo de pasiones, placeres, que nuestra vida estaba llena de maldad, de envidia, y que nos odiábamos unos a otros. Antes de que el Señor llegue a nuestra vida, esta es la manera en que vivimos. Y hasta que el Señor nos llena de ese Espíritu Santo a través de la obra de la regeneración, entonces nosotros podemos comprender lo que éramos. Y nosotros podemos comprender lo que podíamos llegar a ser lo que éramos más bien cuando no estábamos con Él. Entonces, voy a mostrarlo de esta manera. Mientras preparaba la enseñanza, me acordé de un ejemplo de un pastor español y nos muestra la naturaleza del hombre caído. La naturaleza del hombre caído nos dice que siempre está en contra de la palabra de Dios, en contra del favor de Dios, incluso en contra de Dios mismo. Hemos visto hasta ahorita también que nosotros en esa naturaleza caída no éramos capaces de buscarlo, no éramos capaces de venir a Él. ¿Por qué? Porque estábamos en contra de Él, estábamos constituidos como enemigos del Señor. Entonces, si hablamos de una naturaleza caída, que es la naturaleza caída después del hombre, que peca en contra de Dios, esta naturaleza nos dice de esta manera. La naturaleza en un ave le permite volar cuando ella quiere, a placer. La naturaleza en un pez le permite respirar bajo el agua. Pero nuestra naturaleza física, hermano, no nos lo permite ni volar ni respirar bajo el agua. De esta misma manera, nuestra naturaleza espiritual, que está muerta, no nos permite buscar a Dios.
¿Qué significa? Que la naturaleza espiritual está muerta cuando está lejos y apartada de Dios. La humanidad se consideró una humanidad caída cuando fue apartada ¿de quién? De Dios. Una humanidad espiritualmente muerta porque no buscaba ¿a quién? A Dios. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, la naturaleza del pez y del ave les permite a uno volar y a otro respirar bajo el agua. Nuestra naturaleza pecaminosa, llena de delitos y pecados, no nos permite buscar a Dios. No queremos a Dios. No queremos nada que provenga de Él. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y en pecados. Entonces, en el siguiente punto nosotros podemos ver la regeneración del corazón del hombre. ¿Por qué? Dice el 9.4, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, que es lo que estábamos viendo ahorita. Y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Entonces, ¿hasta cuándo el Señor permite eso en el hombre? Hasta que Él lo convierte o lo traslada de un pecador a un ser regenerado. ¿Cómo? Espiritualmente. Si nosotros vemos también, Él, hermano, ya hizo lo que tenía que hacer, lo que nadie de nosotros podía haber hecho, incluso salvarnos de la esclavitud del pecado. Nosotros vivíamos así, esclavos al pecado, y solo a través de su Espíritu Santo pudo hacernos libres. Por tanto, el hombre natural apartado de Dios ¿tiene el libre albedrío de hacer lo que le place? Sí. Un hombre apartado de Dios tiene el libre albedrío de hacer lo que le place. Sí. ¿Y qué es esto? Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Ese es el libre albedrío del hombre apartado de Dios en un mundo caído. Pero este mismo hombre natural, ¿tiene la autoridad para volver a Dios cuando quiera? No. El libre albedrío apartado del hombre en un mundo caído, hermano, ¿tiene esa facultad? Sí, de hacer ¿qué? Lo que le place siempre en contra de Dios. Ese es el libre albedrío en un hombre caído. El hombre caído tiene la facultad, el poder, la autoridad de volverse a Dios cuando Él quiera. No. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y en pecados. No es hasta que el Señor se encuentra con nosotros, porque nosotros no lo estábamos buscando, dice la palabra. No es hasta que el Señor se encuentra con nosotros, nos da de ese espíritu, nos traslada de ese estado espiritual de muerte a vida, y entonces nosotros, dice la palabra, que podemos comenzar a hacer conforme a lo espiritualmente bueno que el Señor nos da. Y dice que pone en nosotros el querer como el hacer. Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Entonces, ¿hasta cuándo cambia esa naturaleza muerta a una naturaleza viva espiritualmente? Hasta que el Señor nos rescata de la oscuridad y nos traslada al reino de su Hijo. Solo hasta entonces, hermanos, nosotros comenzamos a hacer conforme a la buena voluntad de Dios, porque Él pone en nosotros como criaturas nuevas tanto el querer como el hacer. Entonces, nuevamente la misma palabra revela que cuando el Hijo descendió y se sacrificó por usted y por mí, nos salvó, dando por entendido que Él es suficiente. Ahora, ¿cuál es nuestra participación en esta salvación?
Filipenses 2:13 nos hace un llamado a la obediencia con estas palabras. ¿Y qué dice Filipenses? Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ahorita arriba, un poquito más atrás, nosotros decíamos que Él ya había hecho lo más difícil, que fue morir por nosotros. ¿Para qué? Para salvación. Ahora hay una parte en la que nosotros tenemos que trabajar. No es en la salvación, porque Él ya nos la dio, pero nosotros tenemos también una parte con respecto a lo que Él ha dejado para nosotros. ¿Y qué es lo que dice Él aquí? Dice que trabaje en nosotros dándonos el deseo y el poder para que hagan lo que a Él agrada. Entonces, platicaba con mi esposa y mientras estudiaba yo le decía, queremos hacer lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque si Él ya nos instruyó en la verdad, Él ya nos llenó de ese espíritu bueno, Él ya nos dio esa salvación, ¿cuánto tiempo le dedicamos al estudio bíblico? Horas. Te preparas para venir con Él los domingos, un día antes, el sábado, te acuestas temprano, porque el culto del domingo empieza el sábado. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees la palabra? En la mañana que te levantas, oras, das gracias, te encomiendas a Él. En la mediodía que llegas, oras, das gracias por los alimentos. Por eso hacía la pregunta, ¿quieres? O sea, en realidad quieres hacer lo que Él ya mandó, ya especificó cómo lo quería. Porque ahorita escuchaba, y mientras escuchaba a mi hermano Jorge y decía, porque hago cosas que no quiero, porque peleo. Entonces, el apóstol Pablo nos muestra que la batalla en realidad más grande de nosotros, hermanos, está aquí. Y proviene de aquí. Porque cuando tú estás vacío del Señor y de ese espíritu aquí, ¿qué va a pasar aquí? ¿Y cómo nos mantenemos vivos en ese espíritu? A través de la palabra. Y nos decía el pastor hace poco, pero si te mantienes lleno de la palabra de domingo a domingo, ¿qué va a pasar con nosotros entre semana? Esa facultad del querer como el hacer que el Señor ya puso a través de su espíritu, ¿cómo va a estar manifestada y reflejada en tu vida? ¿Vas a obrar conforme a lo bueno que el Señor quiere espiritualmente? Porque Él ya te salvó. Él ya hizo lo más difícil. Y ahorita usted y yo, nos dice la palabra que estamos aquí por obra y gracia y misericordia de Él. Somos salvos, hermano. Y si somos salvos, entonces estamos haciendo conforme a lo que Él ha pedido, conforme a lo que Él quiere. Porque Él dice ora sin cesar. Estamos orando. Estamos orando, como decía ahorita el hermano, por las escuelas, por lo que pasa a nuestro alrededor, porque nos permita hacer esa luz y esa sal en el mundo de oscuridad. ¿Estamos orando por eso? ¿O estamos en esta comodidad de venir los miércoles y los domingos únicamente aquí? Somos ese alimento en ese mundo caído. Somos esa paz en medio de toda esa tribulación que se vive ahorita. Niños matando niños. Somos esa paz, estamos llevando esa palabra. Somos esos enviados que el Señor nos mandó a hacer. O nos quedamos aquí, quejándonos de que nos vieron mal, de que no nos quieren. Y si ha visto lo que el Señor padeció por usted y por mí para alcanzar esa salvación, para darle ese albedrío como cristiano, como hijo de Dios, de escoger lo bueno. Lo está haciendo, lo estamos haciendo, como iglesia lo estamos haciendo. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Cuándo comenzamos a orar? Cuando vemos la necesidad en la que está el hijo, o antes de la necesidad, para que cuando estemos en medio de esa necesidad, estemos, como les dije ahorita, en paz y confiados. ¿De qué? De que Él es nuestra salvación, de que Él ya murió por nosotros, de que Él está para nosotros. Entonces Romanos 7:15, 18 y 19, 21 y 23 nos dice:
Realmente no me entiendo, dice Pablo, a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. El 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Y cuando leía hasta esa porción, yo decía, ¿cuántos de nosotros hemos venido a la presencia del Señor a orar y a decirle, Señor, no hay nada bueno en mí? No sé qué viste, Padre, porque me salvaste. Mas ¿cuántos hemos venido a decirle, Señor, merezco, quiero, necesito? Y mira el apóstol Pablo cómo se refiere a él. No hay nada bueno. En mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. El 19. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. No necesita mucha explicación. El contexto en mi persona cuando estudiaba en muchas ocasiones, aquí me veía. Porque en mí está el querer llegar del trabajo y sentarme y cenar y abrir la Biblia y orar y leer. Y en muchas ocasiones digo, no, estoy muy cansado, mejor mañana. Entonces, queremos hacer lo que el Señor demanda. El 21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. El 23 nos dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Qué significa, hermanos? Que nosotros, aunque somos salvos, aunque estamos en manos del Señor, sigue habiendo esa naturaleza de pecado, que aunque nosotros queremos hacer lo bueno, esa misma naturaleza, dice Pablo, nos forza o nos hace hacer lo malo. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos dentro de lo bueno? La oración. Si el Señor Jesús, que fue 100% hombre y 100% Dios, oró. Y si nosotros vemos a través de la palabra, dice, y Él se retiraba a orar. ¿Cómo nosotros vamos a dar esa buena batalla de la que nos hablaba el pastor en las predicaciones? Pelea con tu pecado, lucha con tu pecado, pelea con tu carne, lucha con tu carne sin oración. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos mantener en esa llama, en ese fuego, si no oramos? Entonces, como comentaba ahorita, la verdadera batalla espiritual no es andar haciendo exorcismos, hermano, ni sacando espíritus demoníacos de casas como nos muestran las películas a veces, sino el permanecer ¿en qué? En obediencia a Dios, en el pleno conocimiento de su palabra, que es el deseo de su voluntad. Ese, hermano, es el libre albedrío de un verdadero creyente. Vimos el albedrío de un no creyente que era siempre hacer lo malo ante Dios. Vemos ahora el verdadero albedrío de un verdadero creyente, que es que mantenerse en obediencia a la buena voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta, en todo tiempo y en todo momento. Ese es el libre albedrío para un creyente, el cual nos fue dado como regalo de este lado de la gloria a través del sacrificio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y el punto final, el 9.5 nos dice, la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre, para el bien únicamente, solo en estado de gloria. Y Efesios 10, Efesios 10, 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces, y solamente en ese entonces, estaremos dentro de la gloria de Dios.
Y ese gran día llegará al hombre que con espera aguarda a su Señor por su Señor. Es decir, cuando el Señor Jesús mencione buen siervo y fiel, sabemos lo que continúa y entremos en su presencia. ¿Cuándo será esto? Cuando seamos glorificados en Él. En ese momento nosotros ya no volveremos a pecar. En ese momento entonces no estará en nosotros el deseo ni el hacer el pecar. ¿Por qué? Porque estaremos glorificados juntamente con Él. Entonces, no sé si se alcanza a ver. En resumidas cuentas, para ver lo que es el libre albedrío, podemos ver este cuadro y dice, libre albedrío, ¿quién? Adán y Eva, ¿cuándo? Antes de la caída tuvieron ese libre albedrío. ¿Cuál? La posibilidad de pecar y la posibilidad de no pecar. Entonces, el libre albedrío para toda la humanidad, ¿cuándo? Después de la caída, nosotros teníamos únicamente la posibilidad de pecar. La posibilidad de no pecar ya no estaba en nosotros. Entonces, después de esto vienen los elegidos. ¿Quiénes? Usted y yo. ¿Y eso por qué es? Al poner nuestra fe en Dios. Y después del sacrificio de nuestro Señor, Él nos da o nos otorga ese poder hacer que el poder pecar y el no pecar. Sabemos de antemano que a nosotros los elegidos nos da el querer como el hacer. ¿Para qué? Para hacer lo bueno únicamente espiritualmente. Y luego, los mismos elegidos, cuando en la glorificación vamos a tener posibilidad de pecar, ya no, porque vamos a estar glorificados juntamente con Él. Entonces vamos a estar únicamente en la posibilidad de no pecar. En resumidas cuentas, el hombre apartado de Dios en su libre albedrío siempre va a hacer lo que va en contra de Dios, y el hombre que es elegido, porque son muchos llamados pero pocos los escogidos, van a ser aquellos que obren siempre a favor de la voluntad de Dios, con esas guerras y con esas luchas internas, pero siempre a favor de Dios. Déjeme orar y luego continuamos con las preguntas ya para despedirnos. Señor, gracias Padre Todopoderoso, porque estás aquí. Permite, Señor, que las palabras que este instrumento tuyo, Señor, trae a sus oídos, que tu Santo Espíritu lo lleve a sus corazones, mi Dios, al mío. Que nos redarguya, Señor, que quiebre nuestro orgullo, que quiebre nuestras defensas, mi Dios. Que haga con nosotros según su voluntad, Padre Todopoderoso, y renazcamos de nuevo, mi Dios, en esa esperanza y en esa gloria, mi Dios, que tú nos has reservado. Permítenos, Padre, venir a ti con toda acción de gracias, mi Dios, esperando siempre en ti y confiando que tú estás para con nosotros. En nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, amén y amén. ¿Dudas, hermano? ¿Comentarios?